¿Sabías que el español cuenta con el honor de ser el cuarto idioma más hablado del mundo? ¿Qué pasaría si te dijera que incluso los hablantes nativos cometemos faltas de lenguaje que al escucharlas quizás no son tan notorias, pero al escribirlas sí? Pues bien, el día de hoy, el cuarteto discursivo integrado por mis compañeros Manuel Álvarez, Brian Rivera, Ara Incapié y quien les habla, Luisa Cárdenas, hablaremos un poco sobre el vicio del lenguaje denominado gerundismo, así como algunas de sus características y también ejemplos. Acompáñanos. Bueno, para empezar, hablaremos del gerundismo como un vicio del lenguaje. Pero antes de esto, primero debemos saber qué es el gerundio. Y es que básicamente es una forma verbal que le da un toque especial a nuestras frases. El gerundio es una forma no personal del verbo, pero ojo, porque eso significa que no indica quién realiza la acción. El gerundio se forma agregando ando a los verbos de primera conjugación, como amar, que se convierte en amando, o aquellos de segunda y tercera generación si le agregamos yendo, como temer, que se convierte en temiendo, o partir, que se convierte en partiendo. Hay otras formas que pueden construirse con la terminación yendo, que podría ser leyendo, y es que claramente, como en todas las lenguas, todo tiene ciertas reglas, y es normal que a veces utilicemos de forma incorrecta el gerundio, y aquí es cuando pasa a ser gerundismo, que es lo que mis compañeros les explicarán en un momento. Después de haber conocido acerca de la definición y concepto del mismo, ahora vamos a hablar de los usos correctos del gerundio. Entre los usos correctos está el uso modal, temporal, causal, condicional y concesivo. A continuación iniciaremos con el modal. La forma correcta de usar el gerundio modal es confirmar que en la oración este responda a la pregunta cómo o de qué modo sucede la acción. Seguido de esto tenemos el temporal. El temporal expresa un complemento circunstancial de tiempo, posee información relacionada con el tiempo en el que se desarrolla la acción verbal y para garantizar el uso correcto del gerundio temporal se recomienda confirmar que en la oración este responda a la pregunta ¿cuándo? A continuación tenemos el causal. La función del gerundio causal es expresar un motivo. Para utilizar dicho gerundio de forma apropiada, se recomienda confirmar que en la oración este responda a la pregunta ¿por qué? Luego tenemos el condicional. Este gerundio indica una condición y por tanto podría reemplazarse por un condicional. Para usar de manera apropiada este gerundio, se recomienda verificar si en efecto podría ser reemplazado. Por último, tenemos el concesivo. Para emplear este gerundio, se recomienda usarlo cuando se quiera expresar que hay un impedimento para realizar otra acción y que al final el impedimento no se cumple. En cuanto a los usos incorrectos del gerundio, Francisco Morales Ardaya argumenta que un gerundio correctamente usado es relativo, porque puede significar simultaneidad o anterioridad con relación al verbo que modifica. Es por esto que en la gramática normativa se considera incorrecto el gerundio de posterioridad, es decir, el que indica un hecho o suceso posterior al verbo del cual depende. Otro de los usos incorrectos es el que lleva sujeto con preposición. A menos que esté adjunto a un objeto directo, el gerundio en español no puede tener un sujeto al cual le anteceda una preposición. También, el sustituto de una oración de relativo cuenta con dos categorías. El gerundio adjetivo o especificativo, que se utiliza como un simple modificador directo de un sustantivo, función típica de los adjetivos. Y el gerundio partitivo, que modifica la parte tomada o separada de un Tomando en cuenta sus usos correctos, ahora podemos hablar del gerundismo. Y es que el gerundismo es un vicio del lenguaje que consiste en el uso incorrecto del gerundio. Un gerundio es considerado correcto cuando se utiliza con simultaneidad o anterioridad al verbo principal. Es considerado gerundismo cuando se utiliza de forma excesiva, como en casos donde se pueden utilizar diferentes formas, o cuando se utiliza con posterioridad al verbo principal. Aquí, como podemos ver, un ejemplo del gerundismo que nos arroja la inteligencia artificial es cuando dice: un agitador de extrema izquierda se burló de un periodista con acento del suroeste de Francia. ¿Qué significa esto? Espetó, imitando el tono occitano del periodista. Nuestra corrección a la traducción literal de la inteligencia artificial es la siguiente. El episodio surgió la semana pasada cuando Jean-Luc Mélenchon, un activista de extrema izquierda, se burló de una periodista con acento del suroeste de Francia. ¿Qué significa eso? Preguntó e imitó el acento de la periodista. Primero que nada se encuentra una discordancia de género. Se habla de una periodista mujer, sin embargo se usa la forma masculina en y del. Por lo tanto hemos reemplazado esto la traducción a sus formas correctas, una y de la periodista, respectivamente. En el texto original traducido se hace uso de la palabra espetar. Según el contexto del párrafo podemos inferir que el significado que buscaba con esa palabra es decir a alguien de palabra o por escrito algo, causándole sorpresa o molestia. Aún así, a esta palabra se le dan numerosos significados, la mayoría alejados de la intención de la misma, por lo que podría generar ambigüedad. Por esto decidimos cambiarla por un sinónimo del significado en el contexto, en este caso, preguntar. Esta cumple la misma función que la original en el contexto, pero ayuda a evitar posibles confusiones en el lector y resulta de un lenguaje más comprensible para un público en general. Finalmente, para el gerundismo, en este caso se identifica un gerundismo.
específicamente de posterioridad al verbo principal. En la traducción original el verbo sería espetar, en la versión corregida preguntar. Y, según el texto de Morales Ardaya de 2013, entre los usos incorrectos están los usos con posterioridad. Decidimos entonces reemplazar imitando con su forma del pretérito en tercera persona imitó y conservar preguntó en esa misma forma y añadimos la conjunción e, ya que en el texto de Morales Ardaya esa es una de las formas de corregir ese tipo de gerundismo. Ahora vamos con la traducción dada por la inteligencia artificial. Después de que el intercambio filmado se volviera viral, Mélenchon dio marcha atrás. Pensé que se estaba burlando de mí, suplicó, descartando el alboroto como ridículo. Sin embargo, la glotofobia, dice Philippe Blachet, lingüista de la Universidad de Rennes que acuñó el término, está lejos de ser absurda. Así como Francia forjó una nación moderna al imponer progresivamente un idioma común después de la Revolución, en las décadas de 1950 y 1960, el Estado impuso una pronunciación estándar. Hoy en día, afirma Blachet, los discriminados son los del norte, cuya entonación se les conoce como shitty. La corrección que proponemos con respecto a la parte en que aparece el gerundismo es la siguiente. Después de que el suceso se volviera viral, Mélenchon dio marcha atrás. Pensé que se estaba burlando de mí. Se excusó y catalogó el alboroto como ridículo. Enfaticemos la corrección en el gerundio. La corrección que se realiza se debe a que el gerundio utilizado allí no está de forma adecuada, ya que en la traducción proporcionada por la inteligencia artificial se utiliza el gerundio de posterioridad y según Morales Ardaya, un gerundio correctamente usado es relativo, porque puede significar simultaneidad o anterioridad con relación al verbo que modifica. Se excusó y catalogó en vez de suplicó descartando, se efectúa debido a que en inglés la palabra pleaded es usada frecuentemente con el fin de pedir, más que suplicar. Por eso se opta por cambiarla por la palabra excusar, ya que el personaje en cuestión quería pedir perdón más que suplicar de manera arrepentida. Lo mismo sucede con dismissing. Esta palabra en inglés sugiere un significado de descartar algo, como algo así como borrar. Debido a esto se decide cambiarlo por catalogar, ya que así se da a entender que fue un acontecimiento que ocurrió y que no se podría simplemente quitarlo y pasar la página. Por último, la expresión shitty puede causar confusión para quien lee la traducción del texto. Por esta razón, se opta por agregar un breve significado de la palabra, lo que permite al lector contextualizarse mejor con el contenido del texto y así comprender a qué se refiere. Para finalizar y para responder a la pregunta sobre por qué es importante para nosotros como profesionales en lenguas modernas fortalecer estas competencias al intervenir en procesos y en textos de traducción y en particular para reconocer estos vicios o faltas lingüísticas, nosotros consideramos que teniendo un dominio sobre estos temas y sobre estos vicios sería mucho más fácil ofrecer un trabajo de mayor calidad y garantizar también una comunicación efectiva pues, entre los idiomas involucrados, lo que claramente va a ser fundamental para el entendimiento y la interpretación de la información transmitida. Por último, consideramos que reconocer estos vicios o faltas pues, es muy importante para que nosotros podamos mejorar la coherencia, la cohesión y la calidad del contenido que traduzcamos. También es fundamental para evitar los malentendidos y que el mensaje transmitido en el idioma original sea lo más parecido a la traducción que estamos dando.